Ya llegó Sarita. Buenas noches, Sarita. Hola, ¿Cómo te va? hola, ¿cómo están? Por aquí bien, gracias a Dios. Muy bien, llegó Denita. Hola, Nico. Hola, Jaimito. Hola, Jaimito. ¿Cómo está la sublíder más especial de Jaimito, esta red? ¿tú algo? Gracias a Dios. La sublíder favorita de esta red porque creo que eres la única, nene. ¿Cómo Hola, así? ¿No hizo un líder en la casa del ministro Héctor? No, en este momento no tenemos una sublíder. Pensé que Jaimito, era te cuento. Dianita Franco. No, es de apoyo, lo apoya, pero no hay nadie oficialmente. Ah, ok. ¿Qué dice Nico? Que quería contarte dos cositas, Jaimito. Que imagínate, bueno, una de ellas es que imagínate que me añadieron a un grupo de la iglesia que para grupo de servicio de bioseguridad. Ujú. Y pues yo estaba preguntando, a ver, primero pregunté y todo, a ver si era, digamos, si, porque yo pensé que debía ser como las casas de paz, ¿sí? O sea, con gente de la casa de paz o algo así, la red, No, pero no, pero de todas formas atiende. Mira quién es el que pregunta por el líder de ese grupo. Diles que quién te escribió y me averigua si yo hablo con la persona que está sí, encargada y pregunto bien sí, y yo te digo. ya, yo ya pregunté ahorita, es el líder del grupo es Denis Sandoval. Mm, bueno, yo lo hablamos luego de esta reunión, ¿listo? Y lo de, ¿y qué? Y que también te cuento que yo estoy también en el proceso, ya pagué una parte para lo de la fábrica de oradores y lo de la academia. Entonces empiezo el sábado. Excelente, me alegra mucho esa noticia. Nico, yo te voy a sembrar 50.000 pesos para tu formación, ¿listo? Gracias, Jaimito. Dios te No, no, bendiga. lo hago con mucho gusto. Bueno, empecemos. Hoy no tengo demasiado tiempo porque tenemos que hablar unos temas bueno, un tema medio largo, entonces básicamente vamos a tratar un tema así súper poderoso. Lo necesito conectados aquí un momentito, los 40 minuticos o menos que ya nos quedan, para que podamos entender lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Ustedes saben que este grupo de discipulado, o más bien de formación de líderes, está diseñado para que todos aquí formemos una casa de paz y abramos una casa de paz pues de nuestra red Leví y que podamos seguir creciendo y que definitivamente seamos los que pongamos la parada para que otras personas sean líderes en esta casa de paz o en esta red más bien. Amén. Manito Amén. arriba, comentario, lo que sea. Amén. Bueno, entonces, lo primero que el Señor me habló Aquí es, estoy. amén, amén. Vamos entonces a orar y antes de pasar a la materia, siempre a veces me emociono mucho con los temas, pero no oramos. El Señor que me dijo que orara. Sarai, tú vas a hablar hoy para iniciar y tú vas a explicar después de tu oración cuáles son las técnicas que aprendimos la clase pasada sobre la lectura bíblica. Así que empieza orando y luego continúas con eso. Amén. Gracias, Dios todo por... Te muteaste. Sara, te muteaste. Voy. Señor Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por este día, Dios. Gracias por esta oportunidad que tu Espíritu Santo nos permite, Señor, para ser instruidos aún más en ti, para ser instruidos aún más en tu palabra, Señor. Trae tu revelación, Señor. Trae, Padre amado, esa palabra fresca, Señor. Usa, Padre amado, hoy a Jaime, Señor, para que podamos, Dios, ser impartidos en el Espíritu, Señor, y que esta palabra realmente, Señor Jesús, genere un cambio, una transformación en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Toma el control de esta reunión, Padre, y que sea la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, y cumpla el propósito, Rey, por el cual Dios
Dios, tú la vas a hacer el día de hoy. Gracias, Señor. Coloca también ese corazón dispuesto, Señor, esa mente y esa alma y ese espíritu dispuesto, Señor, para recibir de lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Sarita, entonces, Amén. explícanos, por favor, ¿cuáles son las técnicas que vimos la clase pasada para que, por ejemplo, Danita Molano las pueda aplicar? Bueno, si es que no la sabe, porque pues ella es tremenda al suplir. Sara, ¿estás muteada? Está muteada Saraí. Creo que tiene como inconvenientes ahí con ese botón. ¿Te imaginas que esté diciendo tremendas cosas y Saraí, aló, que no escucha bien, me dice? es que es el internet. Ah, caramba. Bueno, pues básicamente, nene, hablamos la clase pasada acerca de eh, leer la Biblia con contexto histórico y con varias versiones. Recomendamos Gateway en internet, que es un sitio web que usamos mucho y que te muestra a ti como 15 versiones de la Biblia, ¿sí? Por supuesto, unas más cercanas y unas más alejadas, la nueva versión internacional, ¿sí? La nueva A traducción. mí me gusta siento que es más acercada ahora se me olvidó. La edición cuarta, algo así, yo la descargué. Esa es muy, de las más viejitas, es como lo más apegadito así al idioma. Creo que es hebreo, que está escrita la Biblia, si no estoy mal. En varios, pero el principal es arameo. Eso. Y la edición cuarta textual, la Biblia textual, edición cuarta. Ok, excelente. Pues básicamente es que siempre que hagamos un estudio bíblico que busquemos, pues que siempre nos acompañemos de varias versiones para profundizar en nuestro estudio bíblico. Y la otra cosa es que nunca nos quedemos con un verbo que no conozcamos. Por ejemplo, sojuzgar, ¿sí? Que fue el que vimos la vez pasada y Dios nos llevó a estudiarlo. Bueno, entonces, una vez vimos esto, pasamos a trabajar en la temática del año. La temática del año, y es lo que el Señor me dijo que les preguntara, ¿qué es lo que yo debo trabajar como líder? ¿Sí? Porque es que nos preparamos como líderes, nos vemos como líderes, actuamos como líderes, pero ¿qué es lo que yo debo trabajar mientras soy líder? Lo primero que debo trabajar mientras soy líder son mis debilidades. Todos aquí tenemos debilidades, básicamente. Tú te puedes sentir muy fuerte en Dios, Dios te puede usar, eso es muy bonito, puedes tener ministerio, puedes tener cargos y eso es chévere. Pero hay unas debilidades que tú tienes que trabajar desde ya. ¿Por qué? Porque las debilidades son puertas que el enemigo usa para después dañarnos. Nico. Jaimito, bueno, quería decir que sí que lo que estás diciendo de lo de las debilidades me parece algo pues muy cierto, en el sentido de que sí, uno tiene como que mirar, o sea, cuáles son las debilidades para poder solucionarlas. Pero yo pienso que, o sea, uno tiene primero, sí, como que, o sea, antes de solucionar esas debilidades, mirar cuáles son, hallarlas, saber cómo hallarlas, ¿sí? De Cómo acuerdo. hallar esas debilidades primero para poder corregirlas, porque yo creo que hay muchas debilidades que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos o cosas así. Yo creo que las primeras fuentes que nosotros tenemos para identificar nuestras debilidades son nuestras autoridades o también nuestros amigos. Tú ves que tus amigos te dicen, uy, pero es que Jaime es como muy serio, muy creído. Sí, los rumores también son importantes. Yo no estoy de acuerdo en que uno viva la vida escuchando rumores, pero uno debe siempre saber qué escuchar. Y a veces algo que diga alguien que no representa nada para nosotros ni esa autoridad puede ser dañino, pero otras veces puede ser constructivo. En el sentido de que si llega alguien y dice, no, es que Jaime parece siempre como muy soberbio, él es muy creído, muy crecido. Entonces, a ver, a pesar de que esa persona ni me conoce, ni tengo ninguna deuda con ella, él dijo eso, ¿por qué lo dijo? Entonces yo siempre que tengo
una confrontación con algo que creo que no soy, que creo que no hago, yo voy a la presencia y le pregunto, Señor, en mi corazón hay algo así, realmente sí soy orgulloso, sí tengo, sí soy altivo, miro a las personas inferiores a mí y es algo que yo escucho. Si mi pastor me dice, te falta madurar, pues entonces yo tengo que aprender a madurar y tengo que saber escuchar eso. Y hay otras que tú sabes, que tú conoces, que son tuyas, o sea, tú sabes cuáles son tus debilidades. Puede ser que, por ejemplo, cuando hay faltas de carácter, por ejemplo, cuando hay faltas de control del temperamento, cuando hay, por ejemplo, un pecado oculto, todas esas cosas son debilidades que Satanás va a explotar en algún momento y que como líderes tenemos que atender urgentemente. O sea, tú no puedes esperar a que la debilidad se convierta en una fortaleza, tú no puedes esperar a que la debilidad te mate, te dañe o te lleve a vivir una vida infeliz, porque el pecado y la debilidad nos llevan a permanecer en algo que se llama la infelicidad. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, no quiere decir que no tengamos áreas débiles porque la Biblia dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, sino que esa debilidad no se convierta en lo que somos, porque nosotros básicamente nos convertimos en dos cosas, o la santidad que practicamos o el pecado que practicamos. En eso nos convertimos nosotros. Y es muy importante que nosotros aprendamos a que lo que nos define es lo que practicamos, o sea, lo que imitamos, lo que hacemos. Eso nos define. En la vida siempre que tú camines por un lado, por un lugar, por cualquier parte, lo que te va a demandar la gente va a ser tus acciones, ¿cierto? Yo puedo tener las mejores intenciones, yo puedo ser la persona más culta en el mundo, pero si mis acciones no reflejan lo que yo hablo, entonces la gente cree lo que yo hago y no lo que yo hablo. Es muy importante que nosotros trabajemos con esas debilidades. El Señor me dijo, diles que hay que trabajar en las debilidades. No nos podemos quedar solamente en trabajar en ser mejores discípulos, aprendiendo cosas nuevas y sabiendo hacer milagros. Eso es algo que es parte, pero lo fundamental es que nosotros revisemos nuestras debilidades. Por eso Pablo dice, el que esté firme o el que crea estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Mire que no caiga. Por dos. Excelente. Entonces, lo primero es que hay que saber que sí tenemos debilidades, por supuesto, y vamos a tener que lidiar con ellas, claro que sí. Pero ¿qué tenemos que hacer desde ya? Trabajarlas. Eso me lo hablaba mientras pensaba en Dianita Molano. Tuvimos una conversación acerca de un tema específico que ella sabe, y ella me decía, no, es que en esa parte yo no tanto. ¿Cierto? Pues eso es algo entre nosotros dos. Pero entonces yo decía, bueno, y señor, ¿y hay qué? Entonces el señor me decía, hay que trabajar en eso. Ella debe saber que ella tiene que trabajar en eso, porque eso no es el tope. ¿Mm? Y ella, por supuesto, está trabajando en eso. Entonces lo importante es saber que hay cosas que nos faltan y que tenemos que mejorar en nuestra vida. La otra cosa en la que tenemos que trabajar, ¿alguien tiene que decir algo sobre eso? Es que siento en el espíritu que hay demanda, ni siquiera lo vi. Saray, Nico, Diana, ¿no? No, está bien. Ok. La siguiente cosa en la que yo tengo que trabajar es las áreas que necesito para cumplir con mi llamado. Por ejemplo, si tú eres llamado a ser pastor y, por ejemplo, nunca has practicado el evangelismo, nunca has practicado la predicación, nunca has practicado los milagros, nunca has practicado X cosa que no tengas o un don, por ejemplo, que tú requieras para ese pastorado, en ese don, en esa área, en ese punto específico, tú tienes que empezar a trabajar desde ya. Entonces, el Señor me dijo que teníamos que hacer un listado de las debilidades que tenemos por mejorar. Entonces, esa es la tarea que ustedes tienen. Ese listado no lo voy a leer yo. Eso es muy personal, pero quiero que hagan un listado de sus debilidades y quiero que hagan un listado de las áreas que necesitan fortalecer o crear en sus vidas para cumplir con el llamado que Dios les dio. ¿Listo? Eso es súper importante. Ustedes saben las profecías que Dios les dio, ustedes saben lo que el Señor les ha hablado, entonces por favor hagan un listado y para la próxima clase lo revisamos. Lo revisamos en el sentido de que vamos a hacer un ejercicio de analizar para qué nos sirvió y qué ha pasado con ese listado. Dime, Nico. Jaimito,
O sea, es más o menos hacer como un análisis DOFA, ¿no? Algo así como Debilidades, a ver, pues sí, debilidades, lo que pasa es que oportunidades, no lo quiero fortalezas y poner, amenazas. lo que pasa es que no lo quiero poner en esos términos porque no todos aquí lo conocen. Y aparte, pues porque es más rápido si te digo que te enfoques en tus debilidades y en las áreas que no tienes y que requieres aprender. ¿Sí? Mm. También eso te va a servir, por ejemplo, para demandarme a mí. Jaime, necesito trabajar en escuchar la voz de Dios, necesito trabajar en la lectura bíblica, en la revelación de la Biblia. O sea, todas esas cosas, yo estoy para ayudarles y servirles en eso. Entonces, por eso es importante que ustedes las tengan ahí y que puedan orar por eso, porque hay cosas que ustedes pueden cambiar, pero hay otras que solamente Dios puede hacer que cambiemos. Por eso es importante que las tengamos. Listo. Continuamos con el siguiente punto. Entonces, el objetivo aquí es que todos vamos a hablar acerca de lo que hacía Jesús. ¿Listo? Entonces, todos vamos a decir algo que Jesús hacía. Sarai, ¿qué hacía Jesús? No me digas muchas cosas, sino céntrate en algo. ¿Qué hacía Jesús? Dime una cosa que hacía Jesús. Oraba. Oraba, listo, hasta ahí. ¿Quién más? Nicolás, Dianita. Sanaba. Vino a traer salvación al mundo. Sí, pero estamos hablando de lo que él hacía. Ah, o sea, Sana. algo específico. Sanar, sí. Sanar, listo. Dianita. Esa fue la que dije, sanar. Sanar, se la quitaste. También no, reprender, eh, exhortar, predicar, dar, multiplicar, Súper, ¿qué más hacía Jesús? l- la voluntad del Padre. Obedecer, Enseñaba. enseñar, Enseñaba. sí, Perdonaba. sí, sí, sí. No sé si se puede definir esto como una acción, pero mostrar la imagen de Dios al mundo. Sí, 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 Hacía milagros. sí, también. Listo. Entonces ya tenemos ahí varias características de lo que Jesús hacía, ¿cierto? Eh, entonces vamos a leer en la palabra. Por favor, busquemos Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Y preparen Juan 14, 12. Entonces, Marcos 16, 17 dice así. Escuchemos atentamente. Estas no son todas las cosas porque ustedes nombraron más cosas, pero este versículo muestra algunas. Dice, voy a leer la versión BLP, que es la Biblia, la palabra, España. Esa es la versión española. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Y estas señales, usted me mostró hasta el 18, y estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán idiomas desconocidos, podrán tener serpientes en sus manos aunque beban veneno, no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Y Juan 14, 12, voy a leer la Reina Valera Antigua, que a mí me fascina la Reina Valera Antigua. Dice, no, así sí es. Escuchen esto muy bien. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará y mayores que éstas hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya, gloria a Dios. Bendigo tu santa palabra, Señor. ¿Todos escuchamos eso? Sí. Amén. Amén. Bueno, Sí.
Entonces, significa que todo lo que dijimos que Jesús hizo, nosotros lo tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Uy, ahí no es. Sí, Sí, y cosas aún mayores. Exacto. Pero ¿de dónde partimos? De hacer lo que Jesús hacía. O sea, Él es nuestro ejemplo. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que romper con paradigmas de que hay limitaciones. Una de las cosas que a mí me ha llevado lejos en Dios es creer que lo que Jesús hizo yo lo puedo hacer y que hay cosas más grandes que yo puedo hacer. ¿Sí? El secreto máximo está en simplemente escuchar esa palabra y creerla. Si Él dijo, si Jesús de su boca preciosa, del que tiene palabras de vida eterna, sale esa palabra donde dice que yo haré cosas mayores, o sea, harán eso, o sea, los que creen. ¿Tú crees en Jesús, Aray? Totalmente, Jaimito. Dianita, ¿tú crees en Jesús? claro que sí. ¿Y Nico? Claro, ministro, claro. Perfecto, entonces ya tenemos todo lo que se necesita. El que cree va a poder hacer las cosas que hizo Jesús y más que esas. O sea, nosotros no podemos vivir con una medida menor al hacer lo que Jesús hacía. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que cuando Diana camine por la calle, por ahí se encuentra un endemoniado que tiene legiones, el demonio tiene que venir a postrarse y decirle, ¿qué quieres tú conmigo, hija de Dios? Amén. Que cuando Sarai vaya por ahí caminando, ¿cierto? Y alguien la toque, ya diga, uy, alguien me tocó con fe y poder salió de mí, ¿cierto? ¿Qué significa? Que cuando a Nico una persona venga a decirle cosas feas, a herirlo, él pueda decir, te perdono, él pueda decir, yo aguanto, él pueda, y otra persona salga a defenderlo y le corte la oreja a un mano, en este caso, no sé, dispare, lo que sea. Nico tiene la habilidad para resarcir ese mal, sanarlo, curarlo, quitarle la bala y que se levante. ¿A qué voy con esto? Amén. Lo primero que ustedes tienen que entender es que ya tienen lo suficiente para hacer las obras que Jesús hacía. Por supuesto, unos me dirán, uy, pero es que eso es difícil, uy, sí, sí. Pero tenemos que empezar a que nuestra mentalidad y nuestro pensamiento se enfoque en una cosa y es la palabra. Si nosotros creemos que Dios existe, si nosotros creemos que Jesús dice la verdad, tenemos que creer que los milagros son cosas que nosotros podemos hacer. Y no solo los milagros, sino todas las cosas que Jesús hacía. Predicar, enseñar, tener autoridad sobre los demonios, convertir el agua en vino, aunque digamos que hay unas que no son tan relevantes. Por ejemplo, convertir el agua en vino en este momento no es una necesidad tan grande, ¿cierto? De hecho, ahorita necesitamos agua en Kennedy, por si alguien quiere convertir vino en agua. Pero son cosas que todos podemos hacer, que tenemos la capacidad, porque solamente necesitamos creer. Es lo que Jesús dijo. Si ustedes creen, harán esas cosas y mayores. Entonces ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale, Señor, hoy entiendo de mi corazón, y dígalo de corazón, por favor, que lo que tú hiciste, Jesús, yo lo puedo hacer. No hay ninguna cosa que tú hiciste que yo no pueda hacer. Y si tu palabra es verdad, y si yo creo que tú eres verdad, y si yo creo que tu palabra es real, y si yo te creo a ti, yo confío en ti, entonces yo tengo todo lo necesario para hacer lo que tú hiciste y mayores cosas. Amén. ¿Qué tal eso? ¿Cómo les fue ahí? Hello. Aquí estamos. Es que Amén. no quiero opinar, es que no quiero opinar referente a esto porque em, es ahondar en un proceso, ¿sí? No sé si puedo decir algo referente al tema de la credulidad y de la Sí, fe. mira, puedes decir lo que tú quieras. O sea, acá estamos para analizarlo todo,
pero pues de todos modos entendemos que cada uno lleva su proceso. Lo que pasa es que lastimosamente la religión, el sistema o la sociedad estableció en nosotros mentiras que se han convertido en verdades. Y nosotros podemos saber mucha Biblia, y me centro en el tema de la credulidad, que nosotros hemos recitado, ¿sí? Como cuando te enseñan, cuando uno aprende en el colegio por memorización, más no por algo que realmente hay una convicción en tu corazón. Y eso es lo que nos quiere llevar Jesús en una relación, realmente confiar y creer de que va a pasar, ¿sí? Porque si ni siquiera nosotros somos capaces de hacer algo mínimo en Cristo, porque la Biblia, lo que acabamos de leer ahorita, todo lo vamos a hacer es por medio de Él. Si ni siquiera nos acercamos y no tenemos esa plena convicción, ¿cómo vamos a pretender hacer cosas mayores? Primero es acercarnos, segundo, tener esa relación y tercero, confiar y creer de que efectivamente Él lo puede hacer en nosotros. Y considero que ha sido un proceso arduo porque para los cristianos o para nosotros, considero que ha sido una lucha entre la credulidad, la fe y la incredulidad, que es realmente lo que nosotros tenemos que destruir con la palabra de Dios. Amén. Que no es fácil, pero tenemos que hacerlo. De acuerdo contigo, Danita. Bueno, Sara, bueno, Nico, ¿cómo hago yo que un conocimiento pase a ser algo que sea realidad en mi vida, según lo que hemos estudiado? Bueno, que un conocimiento se haga realidad en mi vida. Ujú. A ver, sería pues poniendo, bueno, la fe, ¿sí? Creyendo, digamos, en que va a ser posible, ¿sí? Y poniéndolo en acción, ¿no? No, eso no hemos enseñado aquí. Sarai, ¿quién da más? ¿Cómo se convierte un conocimiento en una verdad en mi vida? Lo dije así, tal cual. Pero, Creyéndolo, ¿no? Cuando revelación, hay, cuando hay una revelación, Ah, sí, señor. ¿Qué es Cuando hay una una revelación, revelación. Sarai? pues de acuerdo a lo que hemos hablado, es cuando ya, pues el espíritu, o sea, es cuando lo que está oculto se manifiesta, ¿sí? O sea, ya se viene a exteriorizar y pues Dios puede revelar secretos, pues cosas que están ocultas y ya sale a la luz, se manifiesta. Mm, bueno, la revelación de Anita, la revelación es cuando Dios te muestra una parte de sí mismo y se quita el velo de tus ojos y tú ves fijamente eso y ya no se convierte en algo que tú conoces de oídos, como Job, sino que tus ojos lo ven. La revelación es superior a cualquier idea, pensamiento, concepto. Es lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo tenía un conocimiento, había sido educado en ese conocimiento, trabajaba en eso. Tenía muchos años cuando fue tumbado el caballo, cuando tuvo el encuentro con Dios. Pero ¿qué pasó? Sus ojos fueron abiertos. Él tuvo que por un momento tener los ojos cerrados, representando lo que él había estado siempre y era ciego, porque básicamente eso es lo que nosotros hacemos. Vivimos en sequedad, vivimos en una ceguera espiritual, que es donde Satanás nos quiere tener, pero nosotros no necesitamos tener más conocimiento o tener una fe mayor. Nosotros necesitamos la revelación del Espíritu para que la parte de Dios que no hemos visto ya no la escuchemos, sino que la veamos. Eso es revelación. Entonces, por eso es muy importante que nosotros miremos las debilidades, porque una debilidad es que hay muchas cosas en nuestra vida que son conceptos que son ciertos para nosotros, pero que no han sido revelados. Y mientras no sean revelados, no van a ser una verdad en mi vida. Por eso es que hay mucha gente que cuando va a orar por la gente enferma, tiene dudas y cree que no va a ser sana la gente, porque no le ha sido revelado. Entonces, lo que hay que orar cuando yo tengo una verdad, pero que yo no estoy seguro, o sea, si yo tambaleo en esa verdad, yo no necesito que el líder me diga, oiga, pero crea, ¿qué le pasa? ¿No ve? No,
No necesitas eso. Lo que necesitas es que el Espíritu Santo te lo revele, te quite el velo y tú digas, ¡ay, verdad! Mira, era cierto, ¿sí? Eso es como cuando tú te ganas la lotería y entonces tú tienes el billete y tú te alegras y todo y bien, ¿sí? Pero nada se hace realidad y no lo disfrutas sino hasta que lo reclamas, hasta que depositan eso en tu cuenta y tú puedes usarlo para hacer compras. Si hoy puedes aprender algo de esta clase, que sea que le puedas pedir al Espíritu Santo que te revele las cosas que tú solamente has visto como un conocimiento y que Dios te pueda responder de la forma en la que eso se convierta en una realidad completa para ti. Amén. Sí, precisamente Jaimito pensaba en ese tema de la revelación, porque considero que es una perla muy linda, porque eh, en diciembre precisamente pude entender ese versículo que decía que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y siempre pues lo que te digo, uno lo recitaba, se lo sabe de memoria, en fin. Pero cuando realmente tú puedes ver esa parte de Dios que tú dices en revelación, realmente tú dices, no, esto no era como yo lo veía, como yo lo vivía y como yo lo sentía, sino esto va más allá. Cuando realmente experimentas ese amor en Dios y Dios te revela esa parte de él, de su cuidado, de su amor, de su ternura, de que él es Dios. O sea, no sé si estoy mal en un versículo de la Biblia que dice, y las faldas llenaron el templo. Yo pienso en eso, en algo grande, ¿sí? O sea, que lo que podamos estar pasando al lado de Dios, o sea, es mínimo. ¿M? Y es como cuando tú piensas en que alguien me pone un ejemplo. Piensa que eres el hijo del presidente, ¿m? De la República. Tú, el sobrino del presidente. Wow, o sea, aparte de si puedes vivir allá con él y eso, ¿cómo te sentirías? ¿Seguro o inseguro? Seguro. ¿Y quién podría hacerte frente si eres el sobrino del presidente de la República? Nadie. Nadie se atrevería. Y si tú cometes un error o algo pasa, cómo sería el resultado frente a eso? Pues como él es mi tío, pues entonces él responde por mí. No. Exacto, porque no nos sentimos así con Dios. Y si frente a un hombre que tiene un título tan grande. Entonces, cuando yo entendí eso, fue como un pasito que di en el sentido de decir, oiga, Diana, usted es hija de Dios, puede entenderlo en su mente, en su corazón, relájese, confíe de que Él es Dios. Y ahí es donde se hace verdad y revelación cuando la palabra dice, estad quietos y mirad que yo soy Dios. Wow, o sea, esa letra muerta, por decirlo así, cobra vida cuando la vives en Cristo. Eso era todo. Amén. Amén. Wow. Y si ven que la revelación, ojo, ojo con ustedes olvidar que ustedes todo lo que les he enseñado pilas. La revelación es lo más importante de nosotros, porque mientras no haya revelación, nosotros vamos a estar muy inseguros, ¿cierto? Mientras no haya revelación, nosotros vamos a pensar que Dios no nos va a respaldar y eso va a ser lo que vivamos. Por eso es tan importante todos los puntos que resaltó Dianita. Y es importante también que nosotros reconozcamos, oiga, he vivido la alabanza en religión, ¿sí? Y a mí me pasó. Un día yo decía, uy, soy el duro de la alabanza, soy impresionante, traigo atmósferas, Dios hace cosas. Y el Señor me dice, hola, Jaimito. Sí, Señor, dime. Me dice, yo te conozco, pero tú no me conoces. ¿Ah? Duro. Y entonces yo decía, pero ¿cómo así, Señor? No entiendo que tú me conozcas, pero yo no te conozco si yo te he dado lado y sobre todo en este último tiempo, ¿sabes? ¿Saben? Les voy a confesar, Dios ha traído una sed tan profunda de que me preocupe tanto mi relación con Él, que todas las cosas, por bien que salgan, no son suficientes. Entonces viene como ese deseo de mi corazón de conocerlo y conocerlo y conocerlo, y es como ese pensamiento constante de que, bueno, amén porque nos use, amén porque hagamos milagros, amén porque, pero si no conocemos a Dios, entonces, ¿cuál es el sentido de nuestra felicidad? Porque ningún ser humano nos va a dar lo que Dios nos da, ni la alegría, ni la compañía, ni sus palabras van a ser tan hermosas, tan pacificadoras.
tan suficientes. Entonces, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos hablando, se basa en que nosotros debemos mejorar, pero también tenemos que comprender que hay muchas cosas que no sabemos. O sea, Dios nos puede decir que estamos llamados a las naciones, pero necesitamos la revelación de ese plan de Dios. Por eso oramos para que Dios nos revele, no para que nos diga. Porque hay mucha gente que le dice a Dios, bueno, Señor, si el pastor tal cosa, entonces que diga que yo voy a ser grande en él. ¿Y de qué sirve que salga la profecía del pastor si no la creemos? Porque eso tiene que ser algo revelado. Y es muy importante recordar esos temas. La otra cosa es que para cerrar el capítulo de hoy, voy a leerles algunos de los versículos claves que Jesús nos dejó y que nos dejó también Pablo y también los hebreos en Hechos, para que conozcamos un poco de para qué es que nosotros vamos a manifestar esto que Jesús hizo. Mira que Jesús dijo, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, o imiten de mí lo que yo imito de Jesús. Nosotros tenemos que imitar a Jesús no solamente en las obras, sino en lo que hace que esas obras sucedan. Para Jesús, digamos que él tiene mucha ventaja porque Jesús ya sabe lo que es verdad. Jesús ya conocía al Padre, Jesús ya estaba en intimidad con el Padre. Él tenía mucha ventaja. Nosotros tenemos que, digamos, quitar ese atraso y ese atraso se quita con la revelación de la relación con Dios, con el Padre específicamente. Yo siento que hay problemas en la comunicación con el Padre de alguien por ahí. ¿Sí? Hay algo que no está muy claro, hay algo que necesitan entender. Eso el Espíritu Santo lo quiere trabajar esta semana. Por favor, si usted tiene problemas, si a usted le parece que de pronto no se puede comunicar directamente con el Padre, trabájelo esta semana. Ore por eso. Y para eso, si nosotros mejoramos nuestra relación con Dios y conocemos al Padre en intimidad, creer estas cosas y que la revelación de otras cosas nos llegue va a ser la añadidura. ¿Cierto? Y es muy importante que lo entendamos. Dice así, Mateo 10:32 dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Que en nuestra boca tiene que haber una confesión para que nosotros podamos confesar. Mucha gente dice, uy, no, es que usted tiene el don de convencimiento. No, lo que pasa es que ya fue revelado eso a mi vida. Cuando yo te digo a ti que Dios hizo algo, que Dios hace milagros, no lo digo porque me lo haya dicho mi papá pastor, sino porque yo lo he vivido, porque Dios me lo reveló. Cuando tú confiesas algo en religión, la gente no te copia, ¿sí? O tienes que esforzarte y tienes que sacar de tu carácter, tienes que sacar de tu temperamento, de tu personalidad, para que te crean. No funciona así con Dios. Con Dios todo tiene que ser revelado. Por eso Jesús hablaba y la gente se convertía, porque Jesús tenía palabra revelada. Eso es lo que hacía que Jesús era tan poderoso, porque lo que él hablaba era revelado del Padre. Él decía, lo que yo escucho a mi Padre decir, yo lo digo, lo que yo veo a mi Padre hacer, yo lo hago. Wow, y es que esto es súper poderoso. Dice, 1 Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Nosotros vamos a tener que defender la fe, pero ¿cómo la vamos a defender? No con palabras, sino que mira que el arma que nos muestra Pedro es básicamente la santificación. ¿Cómo tengo que practicar la santidad de Dios? La santidad es algo que se practica. Todos los días tú te levantas y no solamente de fornicación, porque hay mucha gente y normalmente los jóvenes piensan que el pecado sexual es el único pecado grave, pero hay muchos pecados. Hay pecado de orgullo, hay pecado de negligencia, hay pecado de no buscar a Dios, hay pecados de no crecer, porque eso es un pecado. ¿Sabía usted que no crecer es un pecado? Pero eso lo dejo para la próxima clase. Bueno, me quedaron 3 versículos que se los voy a poner. Vamos a orar para terminar. Espero que haya sido un discipulado súper chévere, que les hayan gustado mucho. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves. Bueno, los amo mucho. Les cuento que mañana tengo una presentación con el director general del INVIAS para presentarle un proyecto súper importante. Dios me está poniendo en posiciones altas
y le doy gracias a Él y toda la gloria sea para Él. Padre, yo bendigo a tus hijos, yo bendigo, Señor, a estos discípulos tuyos, Señor. Glorifícate en ellos, Dios. Revélales, Espíritu Santo, todo lo que ellos necesitan para cada día. Revélamelo a mí y que podamos crecer en esta casa y dar mucho fruto como tú lo diseñaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, les amo mucho, les espero el próximo jueves. Amén, Jaimito. Dios te bendiga. Amén, Amén. Jaimito. Muchísimas gracias. Te bendiga. Chao.